una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana quiero que sea distinto, especial, en el sentido que en el mes de abril, que está finalizando, tenemos varios aspectos que conmemorar. El primero, que abril es el mes del libro, el mes de la lectura, y por último, para cerrar con broche de oro, el 30 de abril, Día del Niño. Entonces, vamos a dedicarlo a este flujo literario o este flujo de letras, a estos aspectos especiales, y por tanto, como te decía, lo voy a hacer diferente y así decirte que con esto recordemos ese niño que debe vivir siempre en nosotros, ese niño que nos permite imaginar y sobre todo tener la capacidad de sorprendernos con todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Sí? Pues bueno, vayamos, y como estamos de manteles largos, voy a iniciar con dos frases. Una, de Jorge Luis Borges. Segunda, de Emily Dickinson. La primera dice: de todos los instrumentos o diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensión del cuerpo del hombre. Solo el libro es una extensión de su imaginación y de su memoria. En el caso de Emily Dickinson dice: para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Por supuesto, la imaginación a través de las letras. Bien, ¿qué tenemos en el aparador literario? Esta sesión de flujo de letras voy a compartirte a través de mi voz 4 relatos. Los voy a leer, te voy a decir algunas características, peculiaridades del texto. Voy a empezar con un micro relato y terminar con un relato breve. Va a ser Augusto Monterroso, va a ser Max Au, va a ser Jorge Luis Borges y Franz Kafka. Y en colación literaria te voy a dejar en el tintero recomendaciones de relatos breves, de cuentos breves, para que vayas a su lectura. Iniciemos con el de Augusto Monterroso, que se intitula El dinosaurio, y dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso dice: lo que tengas que decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Lo que tengas que decir con una sola es suficiente. En su cuento, la palabra clave es el dinosaurio, y si dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, nos está marcando un adverbio de lugar específico. Allí. También el ahí es un adverbio de lugar. Sin embargo, el allí es muy específico e indica, y la palabra clave del dinosaurio, que una de las interpretaciones que podríamos darle es que si tú no solucionas las circunstancias o problemas que te aquejan, aunque los evadas durmiendo, al despertar el mamotreto, el fósil, seguirá ahí. Segundo relato, de Max Au, que es La uña. Es un escritor español, ciudadano mexicano, hijo de padre alemán y madre francesa. Llega a México después de demasiadas vicisitudes que tuvo en su infancia. Él es bastante irónico en sus relatos. Él procura escribir cuentos cortos, y uno de ellos, intitulado La uña, te lo voy a compartir. Y dice así: el cementerio está cerca. La uña del meñique derecho de Pedro Pérez, enterrado ayer, empezó a crecer tan pronto como colocaron la losa, pero el féretro era de mala calidad. Pidieron el ataúd más barato. La garfa no tuvo dificultad para despuntar deslizándose hacia la pared de la casa. Allí serpenteó hasta la ventana del dormitorio, se metió entre el montante y la peana, resbaló por el suelo escondiéndose tras la cómoda hasta el recodo de la pared, para seguir tras la mesilla de noche y subir por la orilla del cabecero de la cama. Casi de un salto atravesó la garganta de Lucía, que ni ¡ay!, dijo, para tirarse hacia la de Miguel traspasándola. Fue lo menos que pudo hacer el difunto. También la uña es cuerno. Claro, en este caso, ¿qué nos está declarando? El cuerno es la palabra clave, la infidelidad, un triángulo amoroso, Pedro, Miguel y Lucía. Las demás circunstancias no nos importan. La tragedia, el suspenso y el engaño están presentes.
Tercer relato breve. Jorge Luis Borges con Los dos reyes y los dos laberintos. Obvio, en su literatura el concepto de laberinto siempre está presente, esa relación de filoliteratura, filosofía y literatura. Dice así el relato: cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped. Lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentando y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna, que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: «Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras, ni subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso». Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Nos presenta 2 laberintos. Uno creado, la mano humana está presente, y la soberbia. El segundo, un ambiente natural, el desierto. Y la humildad y la venganza también. Vayamos con nuestro cuarto relato de Franz Kafka, que es El artista en el trapecio, donde nos manifiesta la insatisfacción humana, el paso del tiempo, el madurar y crecer, que a todo mundo nos duele crecer, porque tomamos decisiones y ya tienen consecuencias, a diferencia de nuestra infancia, que podíamos decidir el sabor de alguna golosina o de algún helado, o el carrito o la muñeca o lo que fuera, pero lo importante era jugar. El día de hoy eso se transforma en toma de decisiones, y esas a veces son difíciles. Y dice así: un artista del trapecio. Un artista del trapecio, como se sabe, este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos, es uno de los más difíciles entre todos los asequibles al hombre. Había organizado su vida de tal manera, primero por afán profesional de perfección, después por costumbre que se había hecho tiránica, que mientras trabajaba en la misma empresa permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades, por otra parte muy pequeñas, eran satisfechas por criados que velaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían y bajaban en los estillos construidos para el caso. De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades especiales con el resto del mundo. Solo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa, porque él permanecía en lo alto, y aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Además, era sabido que no vivía así por capricho, sino porque de aquella manera podía estar siempre entrenado y así conservar la extrema perfección de su arte. Además, allá arriba se estaba muy bien, cuando en los días cálidos de verano se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la cúpula, y el sol y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo. Era hasta bello, su trato humano estaba muy limitado naturalmente. Alguna vez trepaba por la cuerda de ascensión a algún colega de Tournai. Se sentaba a su lado en el trapecio, apoyado uno a la cuerda de la derecha, otro al de la izquierda, y charlaban largamente, o bien los obreros que reparaban la techumbre cambiaban con él algunas palabras por las de las claraboyas, o el electricista que comprobaba la conducción de la luz en la galería más alta y le gritaba alguna palabra respetuosa, si bien poco comprensible. A no ser entonces estaba siempre solitario. Alguna vez un empleado que erraba cansadamente a las horas de la siesta por el circo vacío elevaba su mirada a la casi atrayente altura donde el trapecista descansaba o se ejercitaba en su arte sin saber que era observado. Así hubiera podido vivir tranquilo el artista del trapecio, a no ser por los inevitables viajes de lugar en lugar que le molestaban en sumo grado.
Cierto es que el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolongara innecesariamente. El trapecista salía para la estación en un automóvil de carreras que corría a la madrugada por las calles desiertas con la velocidad máxima, demasiado lenta, sin embargo, para su nostalgia del trapecio. El tren estaba dispuesto un departamento para él, solo en donde encontraba arriba en la redejilla de los equipajes una sustitución mezquina, pero en algún modo equivalente de su manera de vivir. En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio mucho antes de su llegada, cuando todavía no se habían cerrado las tablas ni colocado las puertas. Pero para el empresario era el instante más placentero aquel en que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de su vida y en un santiamén se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del trapecista y para el empresario siempre le resultaban penosos. Una vez que viajaban el artista en la redecilla, como soñando, y el empresario recostado en el rincón de la ventana leyendo un libro, el hombre del trapecio le apostrofó suavemente y le dijo, mordiéndose los labios, que en lo sucesivo necesitaba para su vivir no un trapecio, como hasta entonces, sino 2 trapecios, uno frente al otro. El empresario accedió enseguida, pero el trapecista, como si quisiera mostrar que la aceptación del empresario no tenía importancia, añadió que nunca más en ninguna ocasión trabajaría únicamente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su artista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. 2 trapecios son mejor que uno solo. Además, los nuevos ejercicios serían más variados y vistosos. Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría. Y como no recibía ninguna respuesta, se subió al asiento, le acarició y abrazó y estrechó su rostro contra el suyo hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó sollozando: «Con tan solo una barra en las manos, ¿cómo podría yo vivir?». Y entonces ya fue muy fácil al empresario consolarle. Le prometió que en la primera estación, en la primera parada y fonda, telegrafiaría para que instalase en el segundo trapecio y se reprochó a sí mismo durante la crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio. En fin, le dio las gracias por haberle hecho observar al cabo aquella omisión imperdonable. De esta manera y suerte pudo el empresario tranquilizar al artista. En cambio, él no estaba tranquilo. Con grave precaución espiaba a hurtadillas por encima del libro al trapecista. Semejantes pensamientos habían empezado a atormentarle. ¿Podrían ya cesar por completo? ¿No seguiría aumentando día por día? ¿No amenazarían su existencia? Y el empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño aparentemente tranquilo, en que habían terminado los lloros, comenzar a dibujarse la primera arruga en la lisa frente infantil del artista del trapecio. Hasta aquí los 4 relatos que te comparto y que leo contigo. Te dejo en colación literaria siguientes relatos breves. Por favor, búscalos, gózalos, disfrútalos. Recomendación del argentino Julio Cortázar, Casa Tomada. Del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, El banquete. Del escritor ruso Nikolai Gogol, El capote. Siguiente, de británico Saki, La ventana abierta. Del irlandés Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. De Virginia Woolf, de esta escritora inglesa, te recomiendo El cuarteto de cuerdas. Y por último, de Gabriel García Márquez, este escritor colombiano, El rastro de tu sangre en la nieve. Disfrútalos, diviértete como niño y disfruta la vida. Fluye. Amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Te invito por favor a que le des like a este video y a los demás, que te suscribas, que le des clic a la campanita y que también me mandes tus comentarios a los correos de lovecraft31@hotmail.com, así como al correo de paraisodantesco@gmail.com. En Instagram me encuentras como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega. Cuídate, hasta la vista.